Muy buenos días a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo miércoles de recomendación literaria. En esta ocasión vengo a hablaros de la continuación del libro del que hablamos en el miércoles de recomendación literaria anterior, que si os acordáis fue El viaje de Marcos, ¿vale? La primera novela de Óscar Hernández Campano, que como sabéis, si habéis visto el vídeo, si habéis visto la reseña, causó en mí una hondísima impresión, se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Me removió por dentro de una forma impresionante y os lo recomendé porque creo que es un libro que todo el mundo debería leerse. Es la primera novela LGTBI escrita en español que ha tenido una historia y una grandísima repercusión. Y bueno, pues antes de terminar su lectura, descubrí que tenía una continuación, una segunda parte, y de ese libro es del que vengo a hablar hoy, ¿vale? Se trata de 50 años no son nada, la esperada continuación de El viaje de Marcos de Óscar Hernández Campano. Vale, vamos a hacer como hacemos siempre. Antes de entrar en materia voy a leer la contraportada y después nos metemos de lleno en esta vuelta a Molinos Viejos que nos va a llevar a reencontrarnos de nuevo con esos personajes entrañables a los que tanto hemos echado de menos. En mi caso no, porque he descubierto recientemente ambas historias, pero a los lectores que en su día leyeron El viaje de Marcos y tuvieron que esperar hasta que llegase esta continuación, que de hecho es bastante reciente, se publicó en 2021 después de la pandemia. Ha sido como un soplo de aire fresco, un volver a reencontrarte con esa historia bellísima, con esos sentimientos encontrados y realmente con una historia que sigue teniendo los mismos parámetros, los mismos cánones, que sigue respetando esa misma estructura argumental y narrativa que ya tenía El viaje de Marcos, y de la que voy a hablaros porque tengo muchísimas ganas de comentaros qué es lo que su lectura ha despertado en mí, ¿vale? Bueno, pues esta segunda parte también sigue editada por la editorial Egales, ¿vale? Y su contraportada dice: 50 años no son nada para el amor verdadero o para el rencor más profundo. Durante el verano de 1970, Marcos descubrió su homosexualidad, vivió un amor inmortal y conoció la intolerancia y el odio. Medio siglo después de los hechos narrados en El viaje de Marcos, el autor nos lleva de vuelta a Molinos Viejos para reencontrarnos con Marcos, que ha rehecho su vida y se ha casado con Félix. Su nieto, también llamado Marcos, y Ariel, su novio, visitan el pueblo, donde se toparán con un gobierno municipal de extrema derecha que pretende apropiarse de la figura y la memoria del famoso poeta Alejandro Torres, de cuyo suicidio se cumplen 50 años, e impedir que su secreto salga a la luz. 50 años no son nada aborda algunos problemas actuales de la comunidad LGTB en un contexto histórico-político en el que se siguen cuestionando los logros del último medio siglo. La novela es también un canto a la vida, al amor, a la libertad y a la amistad. En ella, además de nuevos personajes, encontraremos a viejos conocidos como la abuela Palmira, Gus, Elena, David o el inolvidable Alex. Óscar Hernández Campano ganó en 2002 el premio Odisea por El viaje de Marcos. Casi 2 décadas después nos presenta 50 años no son nada, la esperada secuela de uno de los libros gays más leídos en España y América Latina. Bueno, el libro arranca con una división de capítulos que está bastante bien estructurada, porque con cada capítulo se nos presenta a uno de los personajes que aparecen a lo largo de la historia, ¿vale? Nos da un testimonio de lo que ocurre al final de la historia a la par que se va desarrollando. No pasa como con El viaje de Marcos, que la historia va intercalada entre lo que pasó en el verano de 1970 y lo que pasó 25 años después, cuando Marcos vuelve a Molinos Viejos. Aquí directamente nos arranca con la llegada de Marcos, el nieto, y su novio Ariel. Marcos y Ariel son una pareja genial, porque mientras que Marcos es realmente la viva imagen de su abuelo, aunque físicamente se parezca más a Gus, al hermano de Marcos, que como ya sabéis fue asesinado en Molinos Viejos por culpa del odio y la intolerancia y creyendo que era Marcos, es un joven despierto, vivaracho, con ganas de volver a ese pueblo, de reencontrarse con su abuelo a fin de cuentas y de vivir con toda la libertad que se supone que tienen ahora las personas del colectivo, su amor. De hecho, va con su novio, con Ariel, que es un personaje maravilloso, el típico chico alegre, extrovertido, súper dinámico, súper sincero, un soplo de aire fresco que llega a Molinos Viejos de la mano de Marcos. Y de esta manera pues volvemos a reencontrarnos con ese Marcos con el que vivimos su historia de amor y nos enamoramos un poco también, revivimos pues su historia
que fue un poco la de cualquier lector que tuviese el viaje de Marcos entre sus manos. ¿Qué pasa? Pues que Marcos ahora ya no es ese cuarentón que dejamos al final del viaje de Marcos, ni ese adolescente que empezamos a conocer con su historia. Marcos ahora tiene 70 años, ha sufrido mucho por problemas de salud derivados de un infarto y de la reciente pandemia del COVID, que también lo dejó postrado en la cama durante un tiempo y cuyas secuelas pues aún no ha logrado superar del todo. Y conocemos también a Félix, que es su pareja, es su marido, un hombre con el que se ha casado y con el que regenta la antigua casa de la abuela Palmira, convertida en una hospedería. ¿Qué pasa? Pues Marcos y Félix van a Molinos Viejos porque se cumplen dos cosas. Llega el momento del orgullo y el colectivo LGTB de Molinos Viejos, llamado Las Quijotas y Dulcineo, un grupo súper variopinto y súper gracioso de personas que acogen a los nuevos llegados a Molinos Viejos de una manera genial. Quieren celebrar un orgullo que se recuerde. Y al mismo tiempo también se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de Alex, ahora conocido mundialmente como Alejandro Torres, el gran poeta de Molinos Viejos. Entonces, en esta vuelta, Marcos va a descubrir realmente quién es su abuelo, quién es esa persona que él siempre ha querido y admirado y cuya historia ha sido tan difícil. Nos encontramos en Molinos Viejos totalmente cambiado, ya no tiene nada que ver con ese idílico pueblo costumbrista del que yo hablaba en la reseña anterior. Molinos Viejos de la actualidad, Molinos Viejos en 2021, está gobernado por la extrema derecha, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que todo lo que tocan lo destrozan. Y eso no solamente pasa en la ficción, sino en la vida real. Volvemos un poco a ese ambiente de miedo, de represión que ya vivimos en el primer libro cuando los hijos del general, esos herederos de la dictadura, sembraban el caos y el pánico en todos sitios. Ahora los cachorros tóxicos, que se llaman así, pretenden hacer lo mismo con la gente de Molinos Viejos, con todo aquel que sea diferente. A fin de cuentas es la ideología de partidos de la extrema derecha. Y esto lamentablemente lo tenemos que vivir y lo tenemos que ver en nuestro día a día. Lamentablemente, por desgracia, este tipo de partidos existe, este tipo de partidos está en el poder, en algunos sitios, por desgracia. Aunque, bueno, esperemos que a fin de cuentas, con la lucha de todos, consigamos que algún día erradicar este tipo de pensamientos que simplemente van en contra de la libertad de cada uno. ¿Vale? Pero bueno, Molinos Viejos en este caso está gobernado por esta lacra que llegan hasta el punto de incluso perpetrar un intento de violación contra uno de los personajes principales. Os podréis imaginar por qué motivo. Pero bueno, el grueso del libro se desarrolla con ese proyecto de hacer un orgullo que reivindique la libertad de todos los ciudadanos de Molinos Viejos a amar, a ser amados, a hacerlo con total libertad y sobre todo reivindicar para el colectivo la figura de Alejandro. Como sabéis, Alejandro al final del primer libro se convierte en un poeta internacional por sus cuadernos de poesía. Sin embargo, nadie sabe quién es Dulce M, esa persona a quien él escribía sus versos, ¿vale? Obviamente nosotros sabemos que se trataba de Marcos, pero como él arrancó ese último poema tan bonito, la carta a Dulce M, el poema 57 de su poemario Invierno, pues nadie sabe quién es Dulce M. ¿Qué pasa? Que este tipo de partidos pues se aprovechan de advenedizos, de un personaje horroroso que se llama Matilde y que pretende hacer vender al mundo que ella es Dulce M y que vive una relación con Alejandro, cuando todos sabemos pues que eso no es así. Finalmente pues se van desarrollando los acontecimientos en ese preparativo, mientras nos internamos de lleno en un Molinos Viejos tan cambiado, donde ya no queda ni rastro de esos lugares donde Alejandro y Marcos vivieron su historia de amor, pero que aún te queda ese eco, esa esencia de lo que hemos vivido en el primer libro y lo que tanto nos ha emocionado y tanto nos ha hecho sentir con eso, ¿verdad? Bueno, atendemos a cómo se han ido desarrollando las cosas durante estos años, a la muerte de la abuela Palmira, que aún no se sigue estando presente, al enfriamiento de la relación de Marcos con su prima Elena, a qué ha pasado con Max, ese alegre y locuelo luchador e idealista que al final acaba dando toda una vuelta y se convierte en una persona totalmente diferente. Y sobre todo vamos atendiendo a Marcos, a nuestro Marcos de siempre, a su declive, ¿vale? Porque vemos que es feliz con lo que tiene, pero sin embargo no ha dejado nunca de pensar en aquel amor que fue Alejandro para él.
Y en esto ayudan mucho tanto las Quijotas de Dulcinea como la figura de Marcos Nieto y de Ariel. Y sobre todo ayudan muchísimo unos personajes nuevos que vienen de la ciudad, que vienen cargados de color, de fuerza, de dinamismo, que vienen a alegrar ese orgullo y a preparar a Molinos Viejos para el siglo XXI, que a fin de cuentas es lo que se pretende, ¿no? Y estos personajes son geniales porque son unos personajes que a fin de cuentas visten de color y de alegría tanto a la sociedad del siglo XXI en la que vivimos como a este rancio y gris Molinos Viejos que la extrema derecha ha creado, ¿vale? Y son personajes como la Corcho, la Willow, Erun, un profesor retirado de lengua que ha descubierto el mundo drag y da unos shows impresionantes como Dina Azul, la Pocahontas también, personajes que unidos a todo este compendio, a esta gran diversidad, consiguen preparar una fiesta ideal, idílica, un orgullo que al final acaba recordándose para siempre en Molinos Viejos y que tiene como colofón y como punto y final esa revelación de quién es Dulce M, esa reivindicación del amor tan precioso, tan bonito que vivieron Alejandro y Marcos. Y bueno, el final del libro, este es un libro que es algo que admiro mucho de Óscar Hernández Campano. A mí no me gustan los libros que tienen capítulos muy densos, que son capítulos largos, que no te dejan ningún tipo de descanso, que te causan a lo mejor un poco de fatiga a la hora de estar leyendo. Pero a pesar de lo largos que son los capítulos, no consigues despegarte del libro porque quieres saber cómo avanza en cada momento. Es realmente una cosa maravillosa lo que consigue este autor y finalmente pues consigue que el dinamismo no deje de fluir desde la primera página hasta el final del libro. Como os digo, al igual que pasó con el viaje de Marcos, ya os he dicho que 50 años no son nada, sigue con esa misma estela, con esa misma estructura. El final, a pesar de ser un final que deja la puerta abierta a la esperanza, no deja de ser agridulce. Y yo os vuelvo a confesar, al igual que me pasó con el viaje de Marcos, que estuve llorando muchísimo tiempo y de hecho tenía que parar de leer para poder seguir llorando y recomponerme y volver a leer de nuevo. He llorado muchísimo con el final del libro, sin embargo no deja de ser un final precioso porque creo que los lectores del viaje de Marcos nos merecíamos, y creo también que Óscar Hernández Campano se merecía también como autor tener ese final, o sea, ese reencuentro de almas, por así decirlo, un final acorde a la grandísima y preciosa historia de amor que se vivió en el viaje de Marcos. No os voy a desvelar nada más porque quiero de verdad que disfrutéis y paladeéis estos dos libros, tanto el viaje de Marcos como 50 años no son nada, que sobre todo os va a llegar muy adentro porque aunque el viaje de Marcos se desarrolla en los años 70, 50 años no son nada está ambientado en el 2021, que es apenas el año pasado. Vivimos la pandemia, vivimos todos sus efectos, vivimos todo lo que hemos vivido a fin de cuentas en nuestra realidad más reciente. Va a ser un libro que os va a calar muchísimo. Yo, al igual que me pasó con el viaje de Marcos, al que le di 5 estrellas, creo que no puedo bajarle la puntuación a 50 años no son nada, pero por cómo estas dos historias me han hecho sentir y me han hecho vivir y querer enamorarme más aún de la literatura, porque creo que aún se puede conseguir algo como esto, ¿vale? Libros sencillos que cuentan muchísimo con pocas palabras. Os recomiendo muchísimo 50 años no son nada. Quiero que me contéis qué habéis sentido, si habéis leído el viaje de Marcos, si ya habéis tenido la suerte de paladear y de disfrutar 50 años no son nada, porque estos libros de verdad que te cambian y te hacen pensar muchísimo en las cosas, en la vida, en la sociedad. Llaman profundamente a la reflexión y creo que nos hace falta mucha literatura de este tipo. Yo sin más ya me voy a despedir, os emplazo hasta el próximo miércoles de recomendación literaria en el que hablaremos de un libro bastante novedoso, un retelling, que ya sabéis que me gusta mucho ese género, pero no os voy a adelantar nada más porque quiero que sea una gran sorpresa. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis lo que siempre os digo, no dejéis nunca de leer, no dejéis nunca de soñar y nos vemos el próximo miércoles de recomendación literaria. Un besazo enorme a todos.